No sé cómo venía la clase pasada, pero me parece que para poder sintetizar mejor, digamos, esta clase que es muy breve, hay mucho para decir en poco tiempo. Eh, Voy a retomar algunas de las cosas que planteé la clase pasada, pero sobre todo en un aspecto. Para preguntarles, para preguntarnos, para plantear el interrogante, de cuántas formas, cuántas maneras nosotros tenemos en la cabeza, que hemos aprendido, por supuesto. ¿Cuánto sabemos de la Revolución de Mayo? ¿Tenemos en la cabeza varias explicaciones? ¿Tenemos una sola explicación? ¿O son muchísimas explicaciones las que tenemos en la cabeza porque nos han transmitido eso, ¿no es cierto? Nos han transmitido varias interpretaciones de lo que fue la Revolución de Mayo. Porque de esto finalmente se trata, digamos, en última instancia, lo que vemos en los documentos y en los autores que yo les he dado. Muy bien. Bueno, dicho sea de paso, ¿conocen alguna? Capaz que no me pueden decir ni mu, ni una palabra, pero conocerlas las conocen. O por lo menos conocen una. Conocemos, Hernán habla, ¿Sí? conocemos en primer medida, creo yo, lo que me ha pasado a mí, el adoctrinamiento sobre los distintos próceres revolucionarios, independentistas, de lo que fue el colegio, del Manuel Estrada. A Ajá. partir de ahí, el primer conocimiento, en mi caso, más luego uno puede llegar a ahondar y vas dejando de idealizar algún que otro prócer. No me pasa lo mismo que usted, la verdad que me largué una carcajada cuando, cuando usted dijo que los odia a todos por igual. Me hizo acordar a un amigo que siempre dice lo mismo. Me causó mucha gracia y le voy a decir que tiene otro par que también odia a todos los próceres. No me pasa eso, sí he dejado de idealizar en ese sentido. Pero bueno, para contestar, del Manuel Estrada, Es para eso que lo sí, planteo. está claro, está claro. Siempre con una cuestión crítica o siempre de buscar la otra vuelta a lo que nos cuentan de primera mano, que en definitiva hay que sacar el personaje o la personalidad de distintas miradas, no solamente con una visión. No, a ver, particularmente, yo no voy a hablar por todo, pero voy a hablar por mí, sí, la típica historia de la gente en la plaza diciendo el pueblo quiere saber. Ajá. Básica y poco comprobable, pero resumida a ese eslogan, a esa frase. Bien. Bueno, ahí ya tenemos un dato, ¿no? Eso es un dato que nos habla de que había gente en la plaza, o el pueblo, o como se llame, que alguien lo llamó así, lo denominó así, ¿no es cierto? Es decir, eso viene de algún lugar. Alguien lo tiene que haber planteado, porque no, las cosas no son así, no surgen de la nada, de un repollo, ¿no? Muy bien. ¿Saben quién fue el que le dijo esto? Bueno, porque cuando nosotros decimos que el pueblo está en la calle, es todo un significado, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo interpretamos, primero, cómo interpretaríamos la palabra pueblo? Recuerden que yo les dije que el pueblo no está, digamos, en estos años, el pueblo no era el que estaba compuesto por individuos libres, independientes y autónomos que unidos entre sí conformaban el pueblo, ¿correcto? Pueblo en aquella época eran los pueblos, era el cuerpo, eran los cuerpos, ¿no? Bien. Ahora, el pueblo era el conjunto de esas corporaciones, de esos cuerpos. Se decía, los pueblos se expresaron. ¿Me explico? Los pueblos, ¿qué eran? Era una ciudad con un entorno, ¿no? Una ciudad de aquel entonces, obviamente, con un entorno en que esa ciudad controlaba ese entorno. Ese pueblo que estaba contenido básicamente en la representación del cabildo, de la Casa de la Moneda, de la iglesia, o sea, del ayuntamiento.
de las expresiones del poder monárquico en América. Perdón, Y profesor. esos pueblos en conjunto, cada uno de estos pueblos era una especie de reino, digamos, eran los reinos, ¿no?, que componían esa monarquía católica. Sí, ¿me ibas a decir algo, Hernán? Sí, disculpe, no, me preguntaba si esa famosa frase del pueblo quiere saber no tenía algo que ver con cierta anomalía en cuanto a la ausencia de poder en España, por determinada situación que llevó a tratar de sacar provecho de poder empezar a generar la independencia argentina, ¿no? Entonces, bueno, el pueblo quiere saber qué está pasando en España, qué está pasando con quienes nos gobiernan y qué se puede hacer y qué es lo que vamos a hacer. Digo, no sé por qué, tenía relacionado un poco también esa frase con eso. Sí, efectivamente. El pueblo quería saber, el pueblo, digamos, los representantes de cada corporación de ese gran pueblo que era Buenos Aires, gran en el sentido de grande, ¿no? Una ciudad grande, de las más grandes que había, obviamente, la más grande que había en el Virreinato del Río de la Plata, por otra parte. Pero nada más que eso. Y querían saber si qué pasaba. Ok. La frase no la podemos encontrar escrita así, o no vamos a encontrar a la persona que la diga. Luego vamos a encontrar a Mitre diciendo eso. Ese es Bartolomé Mitre quien planteó la idea de que el pueblo se encontraba en la calle. Pero es algo más interesante aún, esa idea de Mitre, en tanto y en cuanto Mitre dice, el pueblo que se expresa en la playa, que en la plaza, ¿qué expresa? Uno podría preguntarse, ¿qué expresaba ese pueblo en la plaza? Ese pueblo que Mitre quiere que sea moderno, en el sentido de que esté conformado por individuos independientes, autónomos, que eligen libremente, democráticamente, a sus, digamos, representantes. Porque Mitre, Bartolomé Mitre, la tan vilipendiada historia oficial, es la que repiten aún aquellos que van en contra de la historia de Mitre y que extraen de estos datos que Mitre nos dio, pero que nos los dio en 1810, nos lo dio, digamos, nos lo dejó a nosotros que venimos después, en 1860, en 1870, 1880, distintas versiones de su historia de Belgrano y la independencia argentina, que era la biografía de Belgrano. ¿Correcto? Y también dejó, obviamente, la biografía de San Martín y la independencia americana. 2 tomos mamotretos así enormes que están allí, y me pregunto si alguno de ustedes ha leído 10 páginas de esta historia de Mitre. Me va a decir que no, en la mayoría, a lo mejor uno me va a decir que leyó una frase. La historia de Belgrano y la independencia argentina tiene todos los condimentos de ser una excelente historia contada por prácticamente un literato, porque está muy bien escrita, ¿no? Pero que tiene mucho también de imaginación y mucho de interés, porque Mitre escribe en una época interesado por crear, generar la nacionalidad argentina. En tiempos en donde se producía en ese momento una gran cantidad de inmigración externa. Cuando venían a nuestro país millones de extranjeros, y eso lo vamos a ver un poco más después, cuál es la reacción de las élites dirigentes en nuestro país, cuál es la reacción de un Mitre que incluso era gobernante y aspiraba a ser nuevamente gobierno, presidente. La reacción era, necesitamos hacer de estos que vienen de afuera ciudadanos argentinos que quieran a la Argentina y que además asuman la nacionalidad.
¿Me explico? Es decir, había un interés específico de esta élite dirigente por crear esa nacionalidad argentina, que por otra parte es bien digamos, del sentido que se le dio, digamos, el sentido, mejor dicho, el sentido que le dio toda la actividad, como van a ver después, de los románticos liberales del siglo XIX. ¿Estamos? Justamente expresada por un Mitre muy joven, en 1837, la generación romántica de 1837, a la cual suscribió, pero muy joven. Los más grandes eran, por decir a alguien, Sarmiento y Alberdi. ¿Me explico? Entonces, vuelvo para atrás. La primera versión que tenemos nosotros de una historia... Profe, lo puedo interrumpir porque me interesa saber la década, 1860-1870, cuando escribe y quiere dar un sentido de nacionalidad. ¿Esa es la década que dijo? Claro, en 1857 creo que es una de Bien, las primeras versiones de la historia de Belgrano, y de bien, ahí en más, ¿por qué? Porque estas versiones aparecieron en una discusión de un periódico que el mismo Mitre fundó, que se llamó Los Debates. En este bien, periódico que se llamaba Los Debates, donde alimentaba, digamos, Mitre, ¿qué quería con esto? Quería empezar a discutir todas estas cosas, ¿correcto? Y su sí. mayor oponente fue López. Y no había El otro historiador, no había ahí está, bien, el otro historiador de la época que confronta con él, ahí que está, bien. discute con él estas cuestiones, y finalmente terminan acordando, porque si uno Mm, lee la historia de López, va a encontrar que prácticamente están diciendo las mismas cosas. mm. ¿Por qué? Porque los dos venían del mismo tronco liberal, ahí se me escapa el término, liberal romántico, ¿no? De la Sí. época, que eran verdaderos constructores de nacionalidad. Bien, esto me imagino también va apoyado por un gobierno que apoya esta idea de construcción de un ser nacional, va en conjunto, no iba por un andarivel opuesto, digo. Y no, fíjense que estamos hablando de una de las décadas de construcción del Estado Nacional Argentino. A Perfecto. diferencia, digamos, de las décadas anteriores en donde había autonomías provinciales. Bien, Hasta la caída de Rosas, nosotros vamos a tener autonomías, vamos a tener un sistema federal, no confederal, porque si hubiese sido confederal hubiéramos tenido la nación argentina, sí, o sea, formada y se acabó. Lo que vamos a empezar a ver es una confederación argentina después de Rosas, confederación argentina después de Rosas, encabezada por Urquiza, ¿no es cierto? Presidente de esa Confederación Argentina en primer lugar, en primer término, ¿no? Con un sistema elaborado, muy meditado, planteado por Juan Bautista Alberdi, y la Constitución de 1853, bien, ¿correcto? Pero, bien, hubo una década en la cual la provincia de Buenos Aires estuvo separada, porque la misma década en la que existió la Confederación Argentina, entre 1852 y 1861, la provincia de Buenos Aires fue secesionista. sí. ¿Me explico? No estaba dentro de la Confederación. Por eso, a partir de la década del 60, comenzamos a hablar de la reorganización nacional y de la conformación del Estado Nacional Argentino. Hasta tanto no ocurre esa unidad de todas las provincias, incluso la provincia de Buenos Aires dentro, no podemos hablar de un Estado Nacional Argentino. ¿Me expliqué? Perfecto, Bueno, perfecto, muy interesante. entonces, obviamente que esta publicación, en partes primero y después en un tomo definitivo de la historia de Belgrano, después de la historia de San Martín, se da en el marco de ese interés por hacer que los críos, o sea, los hijos de los inmigrantes, que después incluso en la década del 80 va a ser fundamentalísimo, piensen que se implementa la ley 1420, se alfabetiza a todo el mundo, y entonces le hacemos querer a los niños esta patria,
Y de paso, algo les van a transmitir estos niños a sus padres que son extranjeros, para que quieran esta patria también. ¿Me explico? Eso está en las ideas. No estaba, digamos, no, esto va así nomás. No, está planificado, está meditado, porque así se hacían las cosas. Ahora bien, entonces, una cosa es la historia de Mitre, escrita en esa época, que está justificada en ese entorno histórico, es decir, hay una historicidad, hay una historia que la justifica, el contexto, y allí vemos cómo actúa un intelectual dentro de ese contexto histórico. Elabora una historia que no puede ser la historia de Roma, me explico, que tiene cientos de años, que Roma se construyó en el 500 a.C., ¿me explico? Entonces, como no hay una historia ni siquiera épica, no venimos de una loba ni de nada, Mitre inventa, ¿no? Escribe un relato no fantástico basado en una realidad, pero con condimentos que alimenten, digamos, una cosa a media gloriosa. Retomo. Esto del contexto histórico, de la justificación de este relato, etcétera, etcétera, va por un lado. Lo que importa es ver, entonces, qué decía Mitre, ¿no? Es decir, cuál era su interpretación de la Revolución de Mayo, que ha dado, digamos, tanto de qué hablar, se ha criticado tanto, etcétera, etcétera. Insisto con una cosa, ¿eh? Presten atención a lo que yo les voy a contar, porque les voy a contar lo que dice Mitre. Después, si ustedes quieren corroborar esto, van a tener que ir a leer la historia de Mitre. Pero en realidad, digamos, yo solo les voy a transmitir lo que Mitre dice en esa historia de Belgrano. Básicamente es esto, ¿no? Mitre tiene una concepción en la cabeza, que es la siguiente, de la historia, digamos. ¿Por qué se da la historia para Mitre? La historia se va dando porque los hombres vamos premeditando nuestras acciones. ¿Me siguen? Hay mucha premeditación y poco azar, o nada. No hay mucho de azar o nada de azar. La historia no se maneja por el azar, se maneja porque hay hombres conscientes, racionales, que actúan, piensan, sienten, etcétera, etcétera, y todos esos componentes lo impulsan a actuar de determinada manera, y eso va a dar como consecuencia lo previsto. Esa consecuencia tampoco es azarosa, ¿me expliqué? Sino que tiene una consecuencia lógica relativa, digamos, a las acciones que nosotros hacemos. Esa era, digamos, su concepción, y la manifiesta a través de ese escrito. Entonces, ¿qué nos va a decir? Bueno, a ver, ¿la revolución fue una cosa azarosa? No, de ninguna manera. La revolución fue preparada. Algunas circunstancias previas a 1810, ¿correcto? Que de alguna manera tuvieron alguna influencia para los acontecimientos del 25 de mayo. Sin embargo, esos antecedentes no justificaban la existencia, digamos, de la revolución, no justificaba el impulso a la revolución. ¿Cuáles eran estos aspectos? El primero, resulta, decía Mitre, que en 1806 y 7 se produjeron las invasiones inglesas. Esas dos invasiones inglesas promovieron la inserción, la entrada de nuevas ideas económicas que se plasmaron. Hay algunos que tienen el micrófono abierto, y si no, dejen de pasar la aspiradora, porque hay un ruido ahí. Bien. No me doy cuenta quién era para decirle puntualmente, pero ya está. Muy bien, entonces, sigo.
Se quedó con las invasiones inglesas. Las invasiones inglesas permitieron la entrada, porque vinieron los barcos ingleses, atracaron, digamos, acá hubo una invasión que fue militar, ¿correcto? Pero paralelo, digamos, a los militares que ocupan Buenos Aires, llegan con ellos un par de barcos, ¿no?, que estaban anclados, digamos, en la zona entre Montevideo y Buenos Aires, que eran barcos comerciales, o sea, trajeron mercadería. Y cuando llegan al puerto y desembarcan y sacan todo, dejan, digamos, en las casas, grandes casas comerciales, las mercancías, se supone que los comerciantes porteños, incluso españoles radicados acá, con casas matrices en la misma España, ¿no?, y los propios comerciantes ingleses empiezan a radicarse en Buenos Aires, y toda la población de Buenos Aires y los porteños toman conciencia de la importancia que es, o que era por entonces, el libre comercio para abaratar costos y para recibir productos que antes no, mejor dicho, que productos que antes escaseaban, que eran caros y escaseaban. ¿Esto por qué? Porque justamente el monopolio, que es lo contrario al libre comercio, promovía el acaparamiento, el aumento de precios y la escasez. Esto es comprobado y comprobable en la cantidad de legados, ¿no?, de testamentos que dejó la gente, y cuando uno ve qué deja la gente como testamento, se va a dar cuenta que, madre mía, si eso era lo que dejaban de testamento, preferiría que no me dejen nada. ¿Me explico? Y no dejaban nada no porque no tuvieran dinero para comprarlo, sino porque no había. No había. Si ustedes ven lo que pudieran ver lo que dejaban los estancieros, por ejemplo, de la época, ¿no? Las mujeres que eran viudas de estancieros, por ejemplo, de grandes estancieros. Bueno, dice, bueno, esta debe tener de todo. Una enagua, una pollera, la buena para mi hija mayor, la pollera que tengo toda rota, que no puedo ir a misa con esa, porque era así, lo expresan así, no se puede ir a misa con esa pollera, es de entrecasa, es para todos los días, mi hija menor. Y las otras hijas, y nada, que se arreglen, qué sé yo. 2 cucharas, 3 platos, no eran vajillas y... ¿Me explico? ¿Por qué era esto? Sencillamente porque no había. ¿Y por qué no había? Porque el monopolio lo impedía. Entonces, en teoría, los comerciantes porteños, junto con los ingleses, algunos españoles, vieron las virtudes de ese libre comercio y produjeron allí, para Mitre, una primera revolución, que fue romper con el monopolio. Esto también es comprobado, se puede comprobar porque el propio monarca español, es Carlos III, el reformador, digamos, el gran reformador borbónico, en 1778 establece el libre comercio entre puertos de la España peninsular con puertos de América. Eso era el libre comercio para ellos, ojo. No era con todo el mundo, era entre ellos. Pero lo que pasa es que antes se podía comerciar solamente a través de Lima y las Antillas, o sea, Cuba. ¿Me explico? No se podía comerciar entre Buenos Aires y Cádiz. Y ahora lo que estaba permitiendo era el libre comercio entre estos 2 puertos, por ejemplo. O sea, tenemos que advertir que el impedimento era extraordinariamente fuerte. ¿Me explico? Que ese monopolio era una prohibición tremenda para los pueblos que querían desarrollarse de alguna manera. Y estamos en tiempos de un capitalismo comercial o mercantil muy, muy importante en el mundo. Entonces, primer punto. Dice, hay un antecedente, ¿ven? Los ingleses trajeron estas ideas
y en la práctica la aplicaron, y estos tipos, los porteños, se dieron cuenta que había ventajas en el libre comercio. Esto se va a ir manifestando, porque en 1809 se eliminan todas las trabas al comercio marítimo. Y esto también lo hicieron, digamos, los españoles. No se había producido todavía la revolución, ¿correcto? Es decir que, vamos a ver, lentamente la propia monarquía va introduciendo estas reformas. Y va introduciendo estas reformas que pueden ser consideradas como liberales, y en el fondo de esto, las reformas son reformas racionales y por tanto ilustradas. Esto quiere decir que había una reforma, digamos, una reforma de la monarquía que venía de la mano de la Ilustración. ¿Me siguen? Muy bien. Pero esto Mitre no lo va a decir, ¿eh? Guarda, esto lo estoy diciendo yo. O lo dirá Nino, lo dirá Guerra, lo dice Alperín, etc. Ahora bien, entonces Mitre, nos quedamos con esto. Mitre dice, vienen los ingleses, se producen las invasiones inglesas y entonces penetra la idea del libre comercio. Esto va a seguir su curso. Y no tiene tanto que ver con el desarrollo de la revolución política que se produce el 25 de mayo de 1810. Esa revolución comenzó a prepararse en el seno de una élite dirigente encabezada fundamentalmente por el gran conductor ideológico, por el gran pensador de la época, que, incluso engañando al virrey, logró que el virrey le pagara una publicación periódica, Correo de Comercio, ¿no? El Telégrafo Mercantil, todas esas publicaciones, y a través de las publicaciones empezó a insertar la renovación de ideas en el Río de la Plata, la renovación ilustrada en el Río de la Plata. ¿Quién fue este? Manuel Belgrano. Belgrano es el gran hacedor de la revolución desde el punto de vista ideológico, dirá Mitre. Y comenzará las reuniones con otros intelectuales de la época, un grupo pequeño de intelectuales que comenzará a preparar la revolución. Es muy interesante esto, es un condimento extraordinario. Que lo podría ¿Te puedo hacer una consulta? Lo podría haber dicho Lenin a esto que estoy diciendo. Me quedó, lo tenía escrito, lo acabo de escribir. ¿La revolución política no estuvo ligada a la intención de este libre comercio? ¿Está totalmente separado? ¿No hay una intención por detrás del libre comercio, obviamente para la élite de turno, que era favorecida, ese sector porteño? Vamos a ver. Yo te estoy explicando lo que dice Mitre. Mitre. Está claro, sí. No estoy insertando, digamos, otras explicaciones. Perfecto. Estoy diciendo lo que dice Mitre que sucedió y que esto, digamos, lo podemos más o menos ir comprobando, porque de hecho hay, digamos, estos condimentos están allí. Después las cosas se van a complicar un poco más. Pero de hecho, desde 1809 en adelante, el libre comercio no se va a impedir más. Bien. O sea, venga la revolución, venga... O no, venga, lo que fuere. Claro, o no, o quien venga, eso no se va a tocar más. Por Está eso claro, es interesante también, por eso es interesante también decir, y esto es para los críticos, digamos, de Mitre, que la historia de Mitre no es solo política, porque él parte de un acontecimiento específicamente económico y dice, la revolución ya se dio. Y, a diferencia de lo que pienso yo, Guillermo Quinteros, Mitre dice, la revolución primero, me está diciendo a mí y nos está diciendo a todos, vean que la revolución primero fue económica. Y después viene la revolución política. ¿Me explico? Entonces, por eso hay que volver a leer las fuentes. Porque el libro de Mitre es una fuente histórica, ya no es la
la historia, ¿me explico? Yo no la repito como un loro, sino que es simplemente, la tengo que conocer para poder hacer la crítica y ver qué tanto de razón tiene. Y hacer una relectura para que un Felipe Piña no me diga cómo tengo que leer a Mitre. ¿Está claro? Bien. También Entonces, odiamos a Piña. ¿cómo? También odiamos a Piña, digo. Desde el punto de vista histórico lo detesto, eso sí. Bien, listo, Desde el estamos de punto de vista acuerdo. humano, a lo mejor es un buen tipo. Estamos de acuerdo. A lo Ese mejor era vamos a eso. comer asado juntos, a tomarnos algo también, por ahí nos podemos discutir, qué sé yo. Sí, Eso está bien, hablamos de fútbol, todo. está todo bien. Sus libros de los mitos son un desastre Está bien. total. Gracias. Punto digo, es mi idea. Guarda. Gracias. Yo le quería hacer una consulta. Sí. Antes, tiene que ver con esto de cómo se cuenta la historia. O sea, el romanticismo, ¿dónde está? En la forma de contarnos la historia. No, o sí, si vos querés, en parte sí. Pero esto lo van a ver un poco más adelante, porque van a ver justamente el movimiento romántico específicamente. Y yo todavía no me quiero meter en eso porque es, digamos, del otro profesor. ¿Me explico? Les va a hablar del romanticismo en particular. Pero digamos, el movimiento romántico se caracterizó por muchas cosas. Una de ellas fue imaginar la construcción de estados nacionales. ¿Me explico? Bueno, entonces, dicho esto, aquí, digamos, entran en juego otros elementos, otros ingredientes que a Mitre no lo hacen tan romántico, porque justamente, digamos, hay una acción, digamos, práctica, racional, premeditada, mientras que, por otro lado, hay condimentos que nos llevan a pensar, digamos, que hay un elemento de romanticismo intrínseco. ¿Por qué? Porque fíjense esto que les voy a contar. Mitre dice, acá Belgrano imagina, digamos, piensa cómo hacer la revolución. Es una estratega a largo plazo. Va a esperar. Mientras tanto, prepara, digamos, a otros junto con él, establece una élite, ¿no? Dirigente, ¿no? Muy acotada, muy pequeña, casi vanguardista, por eso les dije que se lo podría haber dicho Lenin a esto, una vanguardia revolucionaria. Eso es lo que nos dice Mitre. Acá vamos a tener una vanguardia encabezada por Mitre, una vanguardia revolucionaria encabezada por Belgrano, perdón. Y Belgrano, el gran hacedor de la revolución, a Belgrano, mejor dicho, le faltaba el carácter, le faltaba la decisión, le faltaba ese ímpetu que, por otra parte, fue señalado por otros próceres de nuestra historia después, como por ejemplo, no sé, un Dorrego, ¿no es cierto? Un Dorrego que se le rebeló en la campaña del norte, lo tuvieron que meter preso, lo tuvieron que perseguir, porque entre otras cosas es el que decía que Belgrano era un afrancesado, es decir, un maricón. ¿Correcto? Porque Dorrego puede tener muchos, a lo mejor, muchos adeptos y qué sé yo, ¿no? Pero como todos estos próceres tenía su costado negro y bastante oscuro. Entonces, resulta que no podía encarar, digamos, no podía hacerla la revolución porque le faltaba algo, le faltaba un condimento. Mientras fue preparando la revolución, resulta que apareció en escena otro prócer sumamente importante para la revolución, que fue el ejecutor. Como le faltaba carácter, a este otro tipo no le faltaba nada de carácter, es más, era, digamos, un revolucionario nato. ¿Quién era este personaje? Mariano Moreno. Entonces, tenemos los dos condimentos. En esta idea de revolución, diría yo, vanguardista, un Belgrano ideólogo, un Mariano Moreno ejecutor. La espada que va a conducir, digamos, el movimiento revolucionario. El momento era propicio, ¿no?
era la crisis de la monarquía, pero, digamos, estos personajes la promovieron, practicaron, digamos, el hacer revolucionario, la llevaron adelante. Muy bien. Y entonces, cuando se producen los hechos de la semana de mayo, apaguen el micrófono, chicas y chicos. Entonces, cuando se produce, digamos, esa semana de mayo que está contada por Mitre, que es la que nos enseña en el colegio. En el colegio nos enseña la semana de mayo, pasó esto, el 18, el 19, tal cosa, el 20, el 21, el 22, el cabildo abierto, el cabildo, hasta que llegó, ¿no es cierto? Nos repiten esas cosas así, ¿De dónde sale? De Mitre. Mitre no es tan simple como nos cuentan, digamos, después en la escuela primaria o en el secundario, por todos estos condimentos que yo les estoy narrando. Entonces, ¿qué nos va a decir? El 25, cuando las cosas estaban dudosas, el pueblo se expresó en la plaza. ¿Y qué expresó el pueblo? Ese sentido de nacionalidad que estaba contenido. Esa nación que estaba contenida en el pueblo se expresó en la plaza, nos dice Mitre. Nada más lejos de la realidad. Pudo haberse incluso expresado el pueblo en el sentido moderno del término, pero nada más lejos de la realidad que expresar la nacionalidad. Porque no existía el concepto ni la idea de nación por entonces. ¿Se entiende lo que digo? Y Mitre piensa que la nación es previa a la constitución de un Estado. Eso también es muy importante. Piensa que las naciones se forman porque, mejor dicho, los Estados se forman porque existían previamente las naciones. Nada más lejos de la realidad que eso. Porque lo que nosotros vamos a ver a partir de las revoluciones, no de la revolución, es una lucha permanente por establecer naciones y por saber dónde estaban las naciones de todas estas unidades políticas que se quieren construir. ¿Me explico? No, las naciones no aparecen así porque sí. Son también una construcción. Lo que pasa es que Mitre era un nacionalista. ¿Sí? Profesor, Por eso también no sé si, era un romántico. Sí, pregúntame. disculpe que lo interrumpe, tenía el volumen bajo y estaba hablando y por eso no me escuchaba. Me interesaría que pueda retomar esta última parte, así termino de entender. Bartolomé Mitre, lo que él planteaba era que primero se construyeron las naciones y posterior el Estado, no, que la construcción previa al Estado ya las naciones ya estaban constituidas como tal, o estoy entendiendo cualquier cosa. Sí, claro, eso. Ah, bien, es eso, bien. Porque Okay. hay una cosa, digamos, cuando nosotros hablamos de Estado-nación o de Estados nacionales, es la construcción ideal de lo que nosotros conocemos como nacionalismo en el sentido ideológico. Porque cierran las dos cosas, van unidas y están juntitas y nadie las puede tocar. Es una unidad, ¿no?, que tiene toda una argumentación ideológica detrás, que lleva a la conformación de estados nacionales con fronteras, con lenguas, con el manejo de un lenguaje único, con una misma bandera, con una misma escarapela, con un mismo documento, con un mismo pasaporte, con un mismo, si ustedes quieren, modo de ser, con tradiciones específicas, con una cultura muy particular, etcétera, etcétera. Si nos ponemos finos, vamos a ver que ese nacionalismo lleva a cuestiones bastante más radicales y radicalizadas, porque en el fondo el nacionalismo es una ideología excluyente. Excluyente. No incluye a nada que sea diferente a nosotros.
¿Me expliqué? Más claro no lo puedo decir, ¿eh? Esto es como uno, digamos, el nacionalismo piensa orgánicamente las cosas, como un cuerpo. Entonces, lo que viene de afuera nos ataca. Básicamente es distinto a nosotros. Entonces, lo miramos con recelo. Y si nos vamos a los extremos, bueno, vamos a llegar, digamos, a lo que son los movimientos autoritarios, ¿no es cierto?, que retoman a la ideología nacionalista para transformarse en otra cosa. En fascismo, en nacionalsocialismo, etcétera, etcétera. Como también... Profesor, después de decir eso de Bartolomé Mitre, dijo usted que es totalmente inverso, que en realidad se da por otra cuestión y estaba justo diciendo de procesos revolucionarios. Claro, ¿Por qué es eso? ahora voy. Ah, bien, Bueno, perdón. hasta ahora vamos planteando lo que dice Mitre. Y saben, vieron, se dan cuenta que dice muchas cosas, que no es una pavada. Dice muchísimo, más de lo que suponen sus críticos. Entonces, ¿qué más podemos decir de esa historia de Mitre? Que Mitre también dice que ese día, el 25 de mayo, nació el Estado Nacional Argentino. Nació el Ejército Argentino y nació la República Democrática. La República y la democracia argentina nació en esta época. Mitre es el gran hacedor, digamos, de la ideología de Mayo. De esto que se llama ideología de Mayo, que como ustedes saben después tiene todo un recorrido así, ¿no?, sintético, ¿no?, que según quien lo exprese, digamos, expresa todo un panteón, ¿no?, hasta el día de hoy. Bueno, ahora bien, con todos estos condimentos voy a pasar a otra explicación.